Bienvenidos a un nuevo episodio de Free Your Mind by The Maker Group. Esta semana nos complace recibir a un gran líder en el mundo de las ventas. Usualmente no tenemos acostumbrado a tener personas del mundo de electrónicos, tecnología y qué más tener a alguien de una marca referente como lo es Sony, la gran marca japonesa. Me complace recibir en este episodio para todos ustedes a Juan Felipe Delgado, pero voy a dejar que él se presente, diga un poco más su cargo y hoy a qué le apuesta a él en el mundo de las ventas y la negociación. Un placer tenerte en este espacio, Juanfe. ¿Qué más, Luis? Muchas Bien, gracias, gracias. hermano. Bien, no, pues les cuento a todos. Yo soy Senior Key Account Manager en Sony Electronics para el mercado de Colombia. Nosotros partimos el negocio en dos. Uno es la venta directa, por medio de nuestras tiendas propias y nuestro online. Y nos apalancamos de retails importantes, no muchos, pero sí importantes en Colombia, para terminar de completar la venta en el país, pues para el mercado colombiano, a nuestro nicho específico que buscamos. Y esa es Buen, la parte que me dedico yo. Buenísimo. Entonces, bueno, será un episodio cargado de, como siempre, anécdotas, aprendizaje y consejos que nos llevan a vender, a liderar, a evolucionar, a transformar vidas a través de lo que hacemos acá en The Maker Group Latam y trayéndoles invitados de alto calibre como lo es Juanfe en este caso. Juanfe, ¿te parece que entramos en materia? De una. Excelente. Juanfe, cuéntanos un poco y me interesa a mí saber cómo ha ido evolucionando el mercado de la tecnología o este mercado del consumo electrónico en nuestro país, Colombia. Y cuando hablamos de eso, me lo puedes hablar, sea referente a Sony o quizás desde tu experiencia en cómo ha ido evolucionando esto a través de los años. Sí, y muy buena pregunta porque el mercado colombiano tiene ciertas características muy específicas. Y estoy hablando hace más o menos entre 10, 15 años. Yo llevo en Electronics Consumo 8 nomás, que es importante, pero es un mercado demasiado competido. Y arranquemos por las categorías que de pronto más facturación pueden tener en Colombia. Hoy en día celulares es muy importante, pero televisión nunca lo ha dejado de ser. Y Claro. televisión, de los mercados más competitivos que puede haber en Latinoamérica es Colombia. Incluso hay momentos donde un latino va a comprar un televisor y el sitio más económico donde lo puedes comprar es en Colombia. Entonces eso hace que sea demasiado competitivo. Puedes comparar precios con México, con Panamá, con Argentina, te mueves con todo el continente. ¿Y Y eso la cuál? competencia más dura es en Colombia. ¿Por qué? Se volvió una guerra, se volvió una guerra de precios, donde todos quieren un mercado, no es el más grande, no es México, no es Brasil, pero es un mercado importante en televisión, y todos queriendo tener como la participación, comenzaron a competir por precios, hasta un punto donde Cuando hablamos, estamos metiendo, para evitar decir ciertos nombres, esas empresas coreanas y las todos, otras que entran en el mercado. Pero me sigue ocasionando, yo creo que un poco inquietud y quizás a los participantes, a los oyentes, es, tiene que haber alguna razón, no sé si de pronto la conozcas, o sea, nos haces un comparativo a otras regiones latinoamericanas, pero hay algo en el mercado, en la demanda colombiana. Listo, lo entiendo desde el mercado de todos estos marcas, pero que también existen en otros mercados latinoamericanos, pero ¿qué pasa con el consumidor colombiano? no, igual es un fenómeno global en televisión, eso pasa en todas partes, si tú vas a cualquier país, comienzas a ver la presencia de otras marcas diferentes a las habituales con las que crecimos, a comenzar a verlo uno en las casas, en los hoteles, comienza uno a ver otras marcas. Entonces es una categoría que ya se volvió más un commodity, Mm. más que un desarrollo de tecnología donde la gente quiere como hacer un step up en su producto. Se volvió más un commodity. Y los fabricantes ya están buscando más volumen que márgenes en esa categoría. Juanfe, y me causa algo de curiosidad porque de pronto los que creo que todos acá conocemos de cierto modo Sony. Y yo hago a veces el ejemplo comparativo que cuando pensamos en Rolls Royce, ¿usted qué piensa? Lo primero que piensa en un Rolls Royce. Lujo, exclusividad, Lujo, exclusividad, pero el producto como tal, ¿qué es? Un carro. un carro. Cuatro ruedas, Cuatro me ruedas, lleva, me trae. el carro que se abren las puertas hacia afuera. ¿Sabes qué es lo interesante? Que Rolls Royce solo produce el 5% de su revenue a través del carro. Rolls Royce de verdad su fuerte es la fabricación
de turbinas, de aviones y de barcos. Y uno dirá, a lo que hoy esto con Sony es, quizás todos nosotros como consumidores de Sony hemos estado acostumbrados de pronto al sonido, que es Sony el referente mundial. En mi época también competía Aiwa, de pronto usted se acuerda del gran Claro. Aiwa, que era buen sonido supuestamente, ¿no? Sony, el PlayStation, que es un gran fuerte y el televisor, pero ha ido evolucionando Sony en otros productos y creo que de pronto nos interesaría tu expertise, nos comentes, nosotros que tenemos un iPhone, ¿qué componentes ha hecho Sony para evolucionar en un mercado tan competente De como entran acuerdo, sí. otros? Y vuelvo, insisto, los productos son para todo el planeta. Y cada país pues ha venido como evolucionando sus nichos y su consumidor objetivo. Casualmente, dentro del retail donde nosotros vendemos, varios de los que nos ayudan pues con la venta hacia consumidor final, en el lapso de un año logramos suplir la venta de televisión, donde televisión es un mercado demasiado competitivo y llega un momento donde dices, yo no doy más la pelea porque me voy a comer solo, ¿sí? Consumidor feliz, el retail feliz, tú no, hay que cuidar los márgenes. Y hemos logrado introducir categorías nuevas en el país porque existe un consumo y tenemos un muy buen producto. Y ahí, pues de una vez, toquémoslo de una vez, son las cámaras. La creación de contenido se ha vuelto algo muy importante. Ah, Entonces, hace muchos años Sony tenía cámaras digitales, competíamos con Kodak, Kodak que yo creo que todo el mundo lo tiene claro. referenciado. Hoy ese tipo de producto ya no se hace, pero se hacen productos mucho más especificados. Incluso algunos, y es público, el CEO de Apple hace unos meses, un año más o menos, hablaba que, Tim Cook. sí, que los sensores de los iPhones son Sony. En captación de imagen es una marca muy buena, pero lo ha potencializado en ciertos productos. Entonces hoy en día ya no vendemos un televisor en Colombia de entrada son 1,5 millones de pesos de cualquier marca. Versus una marca Itachi que es la mitad de precio. Sí, y otras chinas que hay acá, ¿sí? Pero tenemos productos en fotografía que incluso superan ese ticket. Entonces puedes suplir con otra categoría donde está competida. Y entonces, cuando hablamos de un high ticket price, que es en este tipo de productos, Sony siempre ha sido a la vanguardia hasta en videojuegos. ¿Cómo hacemos para vender? ¿Cuál es el reto grande de un gerente comercial como vos, de tu equipo, para poder vender un producto de alto valor en un mercado tan competente? Háblanos un poco de estrategias, De acuerdo. porque yo creo que hay gente que nos escucha acá y dice, no, pues vender algo de $1 es sencillo, vaya a vender un producto premium en un mercado tan competente como el que existe hoy. No es tan complicado, ¿sí? Y en un producto premium incluso te puede llegar a facilitar. Algo que puede llegar a ser un freno cuando dice, oiga, yo tengo que vender el mismo carro, ¿sí? Soy Rolls Royce, por ejemplo, tengo que competir contra otros, pero tengo que ofrecer algo adicional. Todas las marcas, sea premium o no sean premium, siempre tienen un diferencial, siempre. Si yo vendo esferos, tú vendes esferos, tus esferos son diferentes a los míos. Tú tienes unas cosas buenas, yo tengo unas buenas mías. Es como tú le das valor a tus beneficios y se las vendes tanto al consumidor final como al retail que te ayuda a vender, Al comprador, la al compradora. comprador. Y Y si enganchas a ese comprador y ese comprador lo logras conectar con los beneficios de tu producto, es mucho más fácil. Es una conversación que fluye mucho más. cuéntanos acá, hagamos un sketch de pronto de cómo se puede ver, si se puede, ese tipo de conversaciones. O sea, danos un ejemplo de quizás en un al costo, un éxito, estas grandes superficies que hoy por hoy vende tus productos. Cuéntanos en cómo se ve esa conversación, cómo yo soy un comprador, qué se me puede decir para vender un producto de alto valor como Sony. Bueno, la primera, que tengas la presencia de la marca. ¿Sí? No necesariamente siempre tienes que generar la venta. Obviamente, cuidando todos los indicadores, tú siempre como comercial tienes que entender los indicadores que mueven a tu comprador. Porque en Mm, función de eso, siempre lo claro. van a evaluar. Incluso su salario puede estar en función de eso. Mm, Entonces, tienes que cuidar esos indicadores. Una vez estás claro. alineado con él y ya sabes cuál es la necesidad de él, ahora tienes que comenzar a crear negocio con él.
¿sí? Y no necesariamente el negocio lo creas con tu marca. Siempre, y eso es algo que lleva mucho tiempo en el mercado, no solamente en electrónica de consumo, sino en consumo masivo, es category management. Claro. Y tú tienes que con el comprador crear categoría. Lo tienes que hacer contigo y con tus competidores. Y entre todos crear categoría. No sirve de nada yo estar en una industria y crear, no sé, un mueble para yo poner mis productos y sacar a la competencia. No te sirve de nada, porque el día de mañana la competencia tiene el doble presupuesto y te saca tu mueble. Tú tienes que hacer categoría con tu comprador. Y entonces, en una marca premium, lo que tienes que mostrar son los beneficios que tu marca le puede traer al retail. ¿Sí? Posiblemente llegan a tu marca, los consumidores llegan antojados de tu marca, no tienen el presupuesto para comprarlos, pero le compra otra marca que es tu competidor a tu retail y tienes enganchado tu comercial. Mm. El día de mañana va a llegar un consumidor, porque es que acá es un gana-gana. Uno como marca también quiere que compren sus productos. Va a llegar el consumidor, ¿sí? Y si tienes la gente capacitada, la gente de tu retail capacitada en el producto tuyo, va a llegar el consumidor que tiene el presupuesto, que tiene la necesidad de comprar tu producto. Y en ese momento tienes enganchado a tu comprador. Me encanta porque yo hablo frecuentemente sobre esto y que algo que me preocupaba y decía, ¿será que Juanfe nos va a decir, no, porque Sony tiene los microsensores, es tecnología japonesa? Que hemos tenido un líder de ventas en este podcast que nos habla de la importancia del entendimiento. Y hablabas tú de dos cosas claves. Está el KPI del comprador empresa y está el KPI del comprador persona. Escuchen esto. Dos tipos de Key Performance Indicators, que son estos elementos claves de cómo miden a las personas en las empresas, para de pronto que no entienda que es un KPI. Pero tocas un punto que a mí me fascina, que es cómo logro conectar estas dos áreas y por ende construir, que hablabas tú, cómo construimos categoría. Y pienso que la negociación, la venta, el persuadir, el influir en alguien, es conectar. Entonces, qué valiosa enseñanza acabas de mencionar acá, Juanfe, y de verdad que te felicito por esto que haces. Juanfe, háblanos de quizás una negociación que en algún momento tuviste que fue muy compleja. Uy, Quizás hay muchas, sí, pero hay varias. piensa en una, cuéntanos qué fue, cómo la resolviste, el gran Juan Felipe Delgado de Sony, ¿qué hizo? Enseñémoslo a esta Puede audiencia. ser en otras categorías también. Hágale. Ok, hace muchos años trabajaba en otra compañía altamente regulada por ley. Ah, Sí, eso suena como esta o esta, una de esas por dos. ahí, por ahí. Y para hacerte el cuento corto, salió una ley en el 2009 que comenzaba a aplicar en el 2011, donde te prohíben toda la publicidad de tu producto. No puedes volver a pautar, Ya no puedes aterrizaron hacer a la nada. marca. Listo. Yo en ese momento trabajaba con consumo masivo, pero en un área específica, en un momento de mi vida súper bonito para esa actividad, donde yo patrocinaba por medio de pues, la compañía eh, los sitios donde se consumía el producto, bares, restaurantes. Y el patrocinio, pues, como lo hacen las grandes bebidas, que entran a un restaurante y entonces te Ujú. ponen en la nevera, lo hablábamos en estos días, te dan una plata al restaurante para que te pongan la imagen. Con estos productos de consumo de alcohol, cigarrillos y todo lo que hay pues, alrededor de los bares, sucede lo mismo. Pero en el momento que la ley te dice no puedes volver a hacer publicidad, ¿sí? Pero tú quieres seguir apalancando porque sabes ahí está el consumo. Eso fue complicado, porque tienes que coger los bares más importantes en Colombia y decirles, hermano, Se acabó la vaquita. pero no se acabó, ¿sí? Vamos a seguir trabajando. ¿Y cómo tú te apalancas de lo que parece estar como complicándote toda la vida? ¿Cómo te apalancas para que seas mucho más eficiente? Y entonces te llevas a esa contraparte, la llevas en el momento, le das el entendimiento que todo se complica, aprovechas el momento para que toda tu inversión, no sé, si tenías 1.000 pesos, ahora voy a gastarme solamente 100. Y a la compañía le digo, sus 900 no lo necesito. ¿Mm?
pero dejan todas tus plataformas y todas tus actividades hacia consumidor y por lo menos la marca tenerla viva dentro de los puntos de venta, sin ningún problema. Ja, pero, Reduces la inversión en un 90%. pero entonces, por ejemplo, pasa de publicidad visual, me Visual imagino. a experiencias. Recuerdo que en esos tiempos en los bares era muy frecuente en los baños Sí, ver estos dispensadores que eran famosos, los promotores que regalaban y hacían claro. todo el tema del consumo, los luces de neón, ¿no? Y entonces tú dices, eso se elimina por ley. Entonces ahora, ¿cómo no dejamos que esto se nos caiga? O sea, ¿qué hizo Juan Felipe o qué hizo el equipo en su momento para que la venta no se caiga, pero ahora, si en una parte visual tan importante, era porque ya el consumo estaba o hubo alguna estrategia de cambio de verdad notable desde tu punto de vista de vendedor o negociador? No, el consumo siempre va a existir en ese tipo de categoría, pero las experiencias que tienen los consumidores en ese tipo de sitios es donde realmente te enganchas con la marca, ¿sí? Con una marca en específico. Mm. Ok. Es un Ve- tema muy complicado porque pues, no debería haber asociación del consumidor con las marcas, pero Y entonces esa conversación, ¿cómo se me imagino que la complejidad era la conversación con el dueño del bar o de la discoteca? Decirle, claro, porque él tiene un ingreso que es no cada año es habitual contigo, claro. y llega un momento que él piensa que es que nos vamos a ir a todo a cero, ¿sí? No, no es a cero. Te da 10, ahora te doy uno, ¿sí? Lo vas a seguir percibiendo, ¿sí? Pero es un cambio importante. Entonces, Claro. ¿cómo afrontamos ese tipo de conversaciones cuando, listo, eso te pasó en esta industria? Eso es una industria, pero te puede pasar en Pero cualquier otro. en Me pasa. Sony llegas al costo y le tienes que decir al comprador, en el 2026 la inversión comercial se reduce un 50% del apoyo promocional. Claro. ¿Cómo afrontamos esas conversaciones difíciles? No, siempre es. A ver, cuando tú eres totalmente transparente contra tu interlocutor, ¿sí? Y le das esa confianza y logras generar que él tenga esa confianza hacia ti, todo fluye mucho más fácil. Cuando tú entiendes qué es lo que lo mueve a él, ¿sí? Pero no solamente es entenderlo a él. Cuando tú haces que la otra parte te entienda a ti también, todo fluye. Porque no solamente de entender a la otra parte. Hablábamos de los KPIs, súper importante. Yo puedo conocer tus KPIs, ¿sí? Pero en el momento que la otra parte también entiende mis KPIs, eso de hecho es un diario vivir. En Colombia tú no puedes vender electrónica especificada si no tienes a alguien que se lo explique al consumidor. Tú necesitas en el Mm. punto antes a alguien que lo explique. Por eso la tienda Sony. Claro, y siempre hay alguien, pero tú llegas a cualquier otro formato, un éxito, ¿sí? Y ves un producto específico, no sé, un televisor de cualquier marca, no tiene que ser de Sony. Lo básico es muy fácil de entender, ¿sí? Uno que quiere, el televisor más grande, el precio más barato. Eso lo entiende cualquier Pero el consumidor. de 8K con yo no sé Pero el qué. mismo televisor que vale el doble, como por qué lo vas a comprar, ¿entiendes? Necesitas a alguien que te explique el por qué, ¿sí? Eso Mm. vale plata. Eso es una persona que tienes que tener en el punto de venta explicándolo. Y eso no lo pone el retail en Colombia. Eso Eso es lo otro. pone el proveedor. Sí, eso no es como en Estados Unidos que tú vas a un Best Buy y Y la persona de el Best de Buy Geek sabe Squad. todas las marcas. No, es una persona específica de la marca que está promoviendo. ¿Y eso lo hacen directamente o tercerizado? Un ejemplo. Tercerizado. En Colombia es mucho más fácil tercerizado. Tercerizado. Sí. Pero ahí es donde viene la parte difícil. ¿Sí? Porque el retail quiere eso de la marca. Entonces tú como por otros medios logras suplir eso. Manejo de personas es complicado, Y es hablemos de eso. caro. Hablemos de manejo de personas. ¿Cómo haces tú como líder comercial para motivar a un equipo de ventas? En un equipo de ventas donde cada vez los márgenes son más pequeños, la rentabilidad se reduce, Tus herramientas son menores. tus herramientas son cada vez menores, hay menos presupuesto, la competencia es ruda, me Sí. imagino, porque yo entiendo que estos coreanos son súper agresivos. Y vienen otros asiáticos Y con más vienen fuerza. otros asiáticos con más fuerza, con otros productos todavía más baratos, que son los chinos usualmente. Pero entonces, ¿cómo hacemos para mantener un equipo motivado en un producto premium
O quitémoslo de premium. ¿Cómo hacemos para mantener un equipo de ventas motivado? ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? Pues cómo gestionamos sus emociones, su capacidad mental, su desarrollo. Háblanos un poco sobre eso. Danos las Hay claves de Juan algo, sí, Felipe. hay algo, y es algo que aprendí hace muy poco tiempo, y es la inspiración. ¿Sí? Cuando la gente, y la inspiración sobre cuando la gente ve la forma de abordar ciertas cosas. ¿Aspiración o inspiración? Inspiración. Inspiración. Entonces, si alguien me preguntara por qué se caracteriza, usted me dice, yo podría decirle la tranquilidad. Una persona tranquila. Puede pasar lo peor. Lo peor. ¿Sí? Oiga, nos van a descodificar de este retail. No vamos más. Tranquilidad. ¿Sí? La intranquilidad no te va a llegar a nada. El desespero te va a llevar a cometer errores. Y siempre que hay una tranquilidad y, ¿sí? Procesas las cosas bien, hablas en equipo, tomas las decisiones de equipo, es mucho más fácil. Entonces, ¿cuál ha sido como el éxito? Transmitir la tranquilidad, que siempre hay una solución. Algo que le aprendió un jefe hace muy poco tiempo es, y más en ventas. Desafortunadamente en ventas existe un KPI que es el mes. El Yo cierre. no sé para qué el mes. Siempre he estado como en desacuerdo. Claro, Yo te también estoy miden muy el en Q, desacuerdo. te miden el año, ¿sí? Siempre está el mes, el El Q Q y y el el año. año. Eso es imparitable. Y cada uno tiene una importancia diferente, en momentos diferentes. Pero dejé como de preocuparme por el mes hasta que un jefe me enseñó. ¿Hoy qué día es? 29 de marzo. 29 de marzo. El mes se acaba en 2 días. El mes no se acabó. Cualquier cosa puede suceder, ¿sí? Y no es llevar a la deriva y a la suerte, no. Yo aprendí que en esos 2 días tú puedes hacer demasiado. ¿Mm? Y a veces esa presión te ayuda es hacer la llamada que de pronto en los 29 días no tuviste el valor de hacerlo. ¿Mm? Mm. Esa tranquilidad te lleva a buscar esas nuevas soluciones. Entendí ya ahí el lapso. Conectar los dos. O sea, la calma, La la calma. serenidad, Sí, esa prudencia con uno mismo. Yo hablo mucho que a la hora de negociar, el gran negociador debe saber separar emociones de su conducta, de lo que hacemos y lo que decimos. Ya que si no lo hago, esas emociones nos aceleran, nos ponen rígidos, nos ujú, estresan y hablas, creo que muchas veces no estamos acostumbrados en el mundo comercial a ver un líder con serenidad. no es común, No es común, no es porque común. es al contrario. Se va a acabar el mes, ¿Qué ¿qué hacemos? hacer? Haga el Hágale descuento. el descuento de Sí, bala, sí, literal. total. De hecho, te contaba en estos días. eh, un vendedor, y siempre me voy a considerar un vendedor, nos miden por la venta. ¿Sí? Y hay áreas que se encargan de los márgenes. En el caso de las Sony. últimas 2 compañías donde he estado, el margen es un tema más de, llamémoslo, de gerente de producto más que marketing. A mí me miden por el margen. Y es buenísimo. A mí se me hace una maravilla. Porque te quita la necesidad de hacer esos descuentos. ¿Mm? Que yo, por ejemplo, ahorita hablabas de estar en desacuerdo del tema a veces mensual o quizás ahí a la hora de negociar. Yo estoy en momentos de desacuerdo en el tema de cerrar el mes. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la mejor estrategia de negociación, haber sido muy creativo o creativo durante el mes, pero si al final, los últimos 3 días, el número te falta el 10% para cerrar, a ti no te premian en la empresa ni te aplauden por ser creativo o creativo. Te aplauden es Por hacer el número. por hacer el número y superarlo. Y al ser el número superarlo es a toda costa. Entonces, yo hablo que la creatividad es un elemento tan vital a la hora de vender y negociar, pero que si las empresas a través de sus métricas no lo permite, estamos completamente anulando que las personas se salgan de esa caja que tanto te lo piden los líderes que digan, piense afuera de la caja, Juanfe, vea otras cosas, vea alternativas, pero ¿qué alternativas si al final tengo que hacer un descuento? Claro. Y el descuento no es creatividad, eso es necesidad ante la urgencia del momento. Qué buen aprendizaje. Juanfe, aquí para cerrar, usualmente personas que vienen a este podcast suelen dejarnos con un tip, con una frase,
algo que leyeron un libro, escucharon una película, una frase que dijeron, uff, una palabra, una frase que impacta. Que impacta. O que de pronto deja como reflexión, o de pronto algo que le dirías al Juan Felipe Delgado que tenía 10 años. Si te pudieras devolver, ¿qué le dirías a La ese Juan? tengo, Listo, la hágale. tengo. Me han ido conociendo. Camilo me han ido conociendo. Y soy una persona cuadriculada, ¿sí? Todo es como un Excel, un cuaderno cuadriculado de 1000 rayas, como que me hace ruido porque como pierde el miedo a cometer errores. Pierde el miedo a cometer errores. Me encanta. Y es algo que le agradezco más que todo a otra cultura, que no es la latina, a los japoneses. Personas, eso es una cultura súper transparente, de los que dicen, dale, comete el error, pero aprende de él. Y no lo vuelvas a hacer. O sea, que nos atrevamos a cometer esos errores. Pero aprende Pero de aprender. ellos. Me encanta. Qué buena reflexión. Creo que en el mundo de la negociación, en el mundo comercial, a veces se nos ponen tantas limitantes de no cometer errores, porque el que comete errores se muestra usualmente débil, fracasado, pero hay una gran enseñanza que cuando cometemos esos errores prudentemente pueden llegar a ser muy valiosos, como nos deja aquí esa reflexión Juanfe, y nos ayuda a salirnos de esos recuadros que a veces nos metemos nosotros mismos y tenemos esos síndromes del impostor que a veces ni nosotros mismos sabemos cómo superarlos. Y hoy nos habla Juanfe que es a veces cometamos errores, digamos esas cositas que no, hagamos esas cosas que Hay que no hacerlas. y avancemos, hay que hacerlas. De pronto ahí está la solución que tanto buscabas. Muchas veces sucede. Me encantó. Juanfe, gracias por estar con nosotros, compartirnos tu experiencia, nutrirnos de tu carrera profesional como comercial, negociador, como individuo, como persona. Te admiro, gracias. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. No, Luis, a ti muchas gracias también. Siempre es un placer hablar contigo sobre todos estos temas tan interesantes. Excelente. Y bueno, un episodio más que llegamos aquí a Free Your Mind, Libera tu Mente by The Maker Group. Encantado de siempre tener líderes que inspiran, líderes que están construyendo un mundo de negociación donde tratamos de inspirar, influir, persuadir, pero siempre conectar. Si este episodio te gustó, te invito a que nos sigas, nos dejes un comentario y dile algo a Juanfe para que él también se siga nutriendo, construyendo y quizás a que sigamos cometiendo esos errores que continuamente nos van transformando nuestras vidas comerciales y personales. Un abrazo, hasta la próxima.